Queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas, tengan ustedes las muy buenas noches aquí con nosotros como cada semana en esta comunidad que se une en línea a través de medios tecnológicos como es el Internet. Nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Saludamos a cada uno y a cada una de los hermanos que se enlazan con nosotros desde distintos países para compartir un programa más de charlas bíblicas este miércoles 18 de junio del 2025. Quien les habla, su servidor Armando González Basaldúa, y nuestro querido hermano. Adelante, mi querido hermano. Con el enorme gusto de saludarles una vez más, reunidos todos aquí en su programa Charlas Bíblicas, pues estamos listos para continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, un programa que confiamos sea edificante y sea pletórico de información bíblica para todos ustedes. Bienvenidos y buenas noches. Pues muy buenas noches. También agradecemos a cada uno de los hermanos que colabora con la difusión de este programa por su disposición y tiempo y asistencia en aspectos técnicos. El Señor les recompense a cada uno de ustedes. Igualmente saludamos a todos aquellos hermanos que retransmiten este programa. Queridos hermanos, pues bueno, como el hermano José Antonio ya lo refería, estamos sobre la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, querido hermano, y nos habíamos quedado en algunos comentarios que hicimos hacia el versículo 13 al 17, hermano. Bueno, de alguna manera empezamos a tratar algunos puntos con respecto a el septósiles o el someteos. No sé si te acuerdas que estuvimos platicando algunas cuestiones de ese tipo. Y sin embargo, habíamos pensado que sería bueno que hacer referencia a algunos aspectos de orden histórico. Pero antes de seguir adelante, mi querido hermano, pues le doy lectura al texto, ¿no, hermano? Sí, hermano, me parece muy bien. Dice la versión 4 de la Biblia textual del capítulo 2, versículo 13. Solamente voy a leer hasta el 17 y si necesitamos más, leeremos del 18 en adelante. Dice lo siguiente: sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como esclavos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en estos primeros 5 versículos que son del 13 al 17. Y pues evidentemente es un tema pues importante que a través de la historia ha tenido algunos matices eh, que pues de alguna forma este, pues históricamente se ha pues presentado diversas alternativas de interpretación del texto, ¿no, hermano? Entonces, esto hace que pues que podamos tener una breve reflexión. Yo me di a la tarea de consultar algunas cosas. Uy, hermano, pero me encontré, no tienes idea, una cantidad
inmensa, una cantidad importante históricamente con respecto a este asunto. Yo en realidad, de alguna manera, después de ver y oír a todos ellos, me pareció que casi muchos se refieren a aspectos contextuales de lo que estaban viviendo históricamente en esos momentos. Es decir, pareciera ser que eso determinó mucho la interpretación de muchos de los pensadores. Entonces, no sé qué tengas tú que comentar, hermano. No, yo le doy alguna lectura, alguno de estos anotaciones que tengo aquí con respecto a, pues, a los aspectos políticos y al desarrollo de la Iglesia y del Estado y esas cuestiones que están presentes, pareciera ser en el texto. ¿Qué opinas, hermano? Mira, antes de seguirle, yo quería hacerte una pregunta, bueno, dos preguntas, ¿no? Con respecto al texto. Una de ellas es la que tenemos en el versículo 13 y 14. Ya hablamos del de sed dóciles, ¿no? A toda autoridad humana por causa del Señor. También ya vimos cuál era el asunto que tenía que ver con respecto a la causa del Señor. Y dice, ya sea el rey como al superior, ya sea los gobernantes como enviados por él. Ese él, ese él, ¿refiere a Dios o refiere al Señor? Bueno, si nos quieres dar el versículo para que todos estemos en sintonía contigo. Versículo 14, hermano, Versículo 14. y versículo 13. Son los dos primeros versículos del bloque de versículos que leímos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Mira, podría ser lo siguiente. Tenemos varias palabras. Yo creo que se refiere a Dios. De entrada te digo, mira, A Dios Padre. a Dios. Porque mira, ¿a quién se menciona aquí? Sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor. O sea, tienes aquí, pues yo creo que una referencia a nuestro Señor Jesús. Luego, ya sea el rey, que es un masculino también, como al superior, digamos. Luego dice, ya sea a los gobernadores en plural, que es un masculino, como a enviados por él. Fíjate, cambia aquí eh, al singular. O sea, no son los gobernadores los que envían, ¿verdad? No creo que se refiera justamente al rey, sino porque mira, dice como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esto puede referirse al rey, ¿verdad? Que es el que, pues, tiene todo un sistema de justicia en el que los malhechores son castigados y alabados también, a veces, ¿verdad? No siempre los que hacen el bien. Pero quien no falla en esto es con toda justicia, es el Señor. Yo creo que se refiere a nuestro Señor Jesús. Así Ujú. no lo había considerado, te lo confieso, como que lo había dado por sentado sin más. Sí, mira, si tratamos de armonizar esto, hermano, si tratamos de armonizar esto con Romanos 13:1, donde dice, toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Mm, Quizás si lo armonizamos con Primera de Pedro, entonces pensemos que no se está refiriendo en este texto al rey, sino que se está refiriendo a la autoridad divina, ¿no? así es. Este texto nos ayuda muchísimo a entender Pedro. Ujú. Ahora, la pregunta 2.
Esta es la primera pregunta. La pregunta número 2, hermano. Esto que está diciendo el apóstol Pedro, ¿puede establecer un parámetro para la relación iglesia-estado? Para la relación iglesia-estado, Ujú. bueno, fíjate que aquí, en este punto en particular, fíjate que ha habido toda una historia de interpretación tratando de establecer de alguna manera cuál es la relación de la iglesia, no solamente con las autoridades, sino con Dios que pone, que fija, que establece, como dice Pedro, a las autoridades. Entonces, no cabe duda, hermano, mira, de entrada, este pasaje de estos dos primeros versículos, estos versículos 13 y 14 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro, es un pasaje que, que por su naturaleza digo, ha suscitado una, como decía esto, una multitud de opiniones dentro de la iglesia cristiana. Y mira, no sé si cómo tengas tú dispuesta tu información esta noche, hermano, podríamos quizá ver algunas de las No, te opiniones. leo una, hermano. ¿Cómo no? Mira, a mí me gusta mucho, de alguna manera, la conclusión que dimos la semana pasada, en el sentido de que, obvio, Pedro le está escribiendo a la iglesia, Sí. y ahí no tenemos ya conflicto. 2, acabamos de resolver que entonces es Dios, de acuerdo a la armonía con Romanos, el que establece este principio, vamos a decir, de sometimiento, lo vamos a decir así, ante la autoridad. El comentario que hicimos la semana pasada es que si los cristianos de la época de Pedro se hubiesen rehusado a obedecer la ley romana, hubiesen brindado a sus adversarios la evidencia necesaria para acusarlos de iniquidad, La insurrección. de insurrección. Y no solamente eso, sino de estar en contra del régimen. Claro. Dice, bueno, los lectores de alguna manera de la carta, que pertenecían al Imperio Romano, ¿sí? Deseaban verse libres de la servidumbre romana, pues si no los querían. Ujú. Y Pedro los exhorta a obedecer a los magistrados, a los gobernadores, al rey, por causa del Señor. Y yo es donde decía, Pedro dice, ¿saben qué? Vivos, astutos, inteligentes, sométanse a esa autoridad, porque nos conviene por causa del Señor. Y por causa del Señor es para poder seguir predicando la palabra de Dios. Yo ya les explicaba la semana pasada que en el contexto cronológico, en dónde estaba ubicado Nerón y dónde estaba ubicado el incendio de Roma. Y bueno, evidentemente Nerón le echa la culpa a los cristianos, lo cual desencadena en acontecimientos graves y fuertes, pues matan a Pablo, matan a Pedro. Ahora, también entiendo que este versículo 14 que dices tú que es crucial, dice, ya sea a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien, a mí me queda claro que entonces aquí Dios es el soberano en toda el área de la vida y tiene control de cada situación. Y Pedro lo que hace es
Anima a los cristianos a someterse a la autoridad instituida y a cumplir los propósitos de Dios, a cumplir los propósitos de Dios en el mundo, ¿no, hermano? claro. Ahora, si nosotros vamos a Romanos, bueno, no quisiera meterme a Romanos, hermano, pero solamente es un puntito, ¿no? Es un pequeño puntín. Dice aquí, a veces cuando yo leo este texto, porque lo he leído en otras cosas, en otras veces, y he hecho la reflexión puntual de Romanos 13:1, la he hecho, hermano, en el siguiente sentido. A veces creo que Pablo da instrucciones a los cristianos, como lo está haciendo Pedro, pero a veces creo que la instrucción es más universal, no solamente a los cristianos. Aquí en este texto de Romanos, hermano, aquí en este texto de Romanos me queda muy claro lo que hemos comentado y lo que tú me has comentado en otras ocasiones, de la importancia de que haya gobiernos que tengan dentro de sus principios y conceptos cuestiones que tienen que ver a la ley de Dios en el corazón de los hombres. No matar, no robar, no mentir, es decir, una serie de cosas importantes. Pero a veces creo que son los conceptos un poquito más universales que solamente o solo restringidos a la iglesia. Fíjate cómo empieza Romanos 13:1. Toda persona. Y aquí yo creo que ya abre el abanico, hermano. No solamente está hablando de cristianos, aunque la palabra es sipjí, al parecer, Ujú. la palabra sipjí efectivamente pasa sipjí, es decir, toda alma, por decirlo de manera muy textual, ¿no, hermano? Así es. Toda alma se someta a las autoridades gobernantes, muy textuales, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Ahora, toda alma que resiste a la autoridad, resiste a la disposición de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismo. Y bueno, yo no sé si aquí la palabra juicio sea anacrino, pero no creo, Ahorita te digo. porque no estamos hablando de ancesticontes. No. Fíjate que aquí la palabra no es propiamente crino, sino es un vocablo diferente. Mira, es un sustantivo, por supuesto, es crima, Crima, ya lo vi, ya lo viste, efectivamente. Sí, el cual habla más bien, digamos, más que de juicio, de claro, relacionado, veredicto de juicio. pero horizontal, hermano, horizontal. Sí, Es claro, decir, de por humano a supuesto. humano, de gobernantes a súbditos. Sí, así es. No es anacrino vertical de juicio. De juicio de Dios sobre los hombres, Exacto, exacto. sino el juicio, digamos, la relación de reconvención que existe entre autoridades y gente que está bajo esa autoridad. Efectivamente. O sea, ahí Mm. estamos de acuerdo. Aclaremos que este juicio no es juicio, que el que estamos hablando, el juicio de Dios, que se refiere en la Biblia como anacrino. ¿Estás de acuerdo? Sí, o crino. O crino, que esto tiene que ver con aspectos que la aplicación de la justicia de los gobernantes a aquel que comete una infracción, crea Exacto, juicio para sí mismo. exacto. Dice, porque los gobernantes no son de temer por el que obra el bien, sino para el que obra el mal. Eso es claro. O sea, Ujú. esa es la función. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello. Para alabanza, dice Pedro, ¿verdad? Exacto. Ahora,
para alabanza, efectivamente. Ahora, en el contexto de Pedro, creo yo, y concuerdo con lo que ya resumí hace un ratito, pero en el devenir de la historia, hermano, en el devenir de la historia hay muchos acontecimientos que son contextuales al desarrollo histórico de la época en la que vivieron los que estaban escribiendo. Y yo, bueno, puse aquí un encabezado. La prerreforma de desarrollo de la alianza política. Y por eso te preguntaba, ¿esto que dice Pedro o que lo que está diciendo Pablo en Romanos establece una relación iglesia-estado, sí o no? Por supuesto que la establece. El asunto es ver, porque las autoridades, vamos, este es un punto sumamente sensible, porque en muchas ocasiones las autoridades han sido crueles, han sido despóticas, han sido injustas. O sea, ¿hasta qué punto una autoridad despótica o una autoridad que practica la injusticia y la iniquidad te puede obligar a ti a estar bajo ella? Este ha sido justamente el punto sumamente delicado hasta nuestros días, hermano, ¿eh? Que muchos piensan, por ejemplo, que este pasaje de Pedro es algo así como un cheque en blanco dado a la autoridad. O sea, puesto que la autoridad ha sido puesta por Dios, no importa cómo sea esta autoridad, el cristiano que tiene que someterse y tiene que venir a una sumisión acrítica de la autoridad. Ujú. Y entonces dices tú, ¿es esto así? ¿Es esto lo que está diciendo Pedro? Pedro está con esto validando cualquier tipo de autoridad sin que el cristiano pueda reaccionar dentro de ella. Este ha sido el punto, hermano. Claro. Justa, justa y precisamente, ¿verdad? Mira, te leo una notita que puse de la prerreforma, del Ad- desarrollo de la alianza política, ¿sí? Dice, los aspectos políticos del pensamiento del pacto medieval comenzaron con Agustín de Hipona. Vio a la sociedad construida, vio a la sociedad construida sobre un pacto de obediencia al rey, un contrato social. Ujú. Aunque Agustín nunca definió con precisión su concepción de la ciudad de Dios, con respecto al orden político, está claro que la relación entre ambos era íntima, iglesia-estado. Además, además, este pacto de hombres y rey, provocado en parte por los sacramentos, tenía responsabilidades mutuas, porque ambos estaban sujetos a la iglesia. Y fíjate lo que dice, Agustín prohibió la resistencia, enseñando que los tiranos deben ser obedecidos, ya que están divinamente ordenados para gobernar. A ver, hermano. Bueno, me preguntas, fíjate, hermano, qué interesante es esto. Porque fue el mismo Agustín también, por ejemplo, el que estuvo de acuerdo en que los cristianos no se reunieran por las casas, sino que se reunieran, como decía el emperador, en aquellas enormes construcciones que erigió y que llamó el emperador basílicas o catedrales. Y resulta que primero el mandato a no reunirse por las casas, sino en estos lugares, no obedecía a otra cosa más que al poder político. Es decir, tener a la gente bajo la mirada, en primer lugar, del emperador y de sus oficiales. Y resulta que primero se les intimó suavemente a que asistieran
a estas grandes reuniones en basílicas o catedrales. Después, en la medida que el pueblo comenzó a rehusarse, el pueblo cristiano comenzó a rehusarse a reunirse como el emperador decía, resulta que vamos, hubo medidas más drásticas por parte del gobierno, por parte del imperio, para que esto fuera así. Y llegaron a ser tan fuertes, hermano, estas imposiciones, que inclusive se llegó a golpear públicamente con azote a la gente que se resistía y después, hermano, a perder sus bienes, inclusive sus familias vendidas como esclavos. Esto fue muy duro y Agustín estuvo a favor de que esto fuera así. Agustín estuvo de acuerdo en que, los cristianos debían obedecer al emperador a pesar de que el Señor había, pues, eh, yo diría, ordenado, aunque no con un mandamiento directo, pero fue perfectamente entendido por los cristianos del siglo primero al tercero, que la iglesia, que las casas era el medio propicio de reunión de los creyentes. Y Agustín avaló esta medida del emperador para Pues de que alguna algo manera se eso es lo que dice sucediera, aquí, hermano, ¿eh? ¿verdad? Claro, y entonces esto es una situación muy, muy, muy complicada porque mira, el creyente debe obedecer por, por respeto al orden divino, ¿verdad? Dios establece las autoridades, pero hay una salvedad. Y bueno, los cristianos vieron otras, pero vieron una salvedad. El creyente debe obedecer por respeto al orden divino, salvo cuando las autoridades mandan algo contrario a Dios. ¿Te acuerdas de aquel pasaje en que Pedro mismo estaba con algunos apóstoles, que las autoridades judías, perfectamente puestas por Dios, ¿verdad?, injustas y terribles, y que habían matado al Mesías, pero estaban ahí, y Pedro de cualquier manera, vamos, las autoridades habían mandado a Pedro y a los apóstoles que no predicaran más en el nombre de Cristo, ¿te acuerdas? Sí, en Juan. Y entonces Pedro les dijo en Hechos 5:29, Ujú. respondiendo Pedro, los Sí, en hechos. apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Sí, andaba con Juan, a eso me refería. ¿verdad? Entonces, obedecer a Dios antes que a los hombres es una salvedad. Si tú eres autoridad puesta por Dios y puedes ir lejos en tu injusticia, y nosotros por causa de Cristo, como dice aquí, esto es algo que yo quiero enfatizar esta noche, este sentido de la palabra sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor, que todo incluye por causa del Señor. Por ejemplo, en este caso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, pues ha habido muchísimos, muchísimos cristianos, escritores por ejemplo, no sé si te acuerdas de este escritor Bavinck, que era un teólogo cristiano de la Iglesia Reformada Holandesa, que él acentúa con respecto a este pasaje de Pedro, que el mandato no es absolutista, decía él. Es decir, Dios es el soberano supremo, ¿verdad? Pero la obediencia civil, la obediencia que los creyentes debemos a las autoridades, está subordinada a la lealtad a Cristo, hermano. Por supuesto, esto no quiere decir que las autoridades civiles, este, siempre y cuando estén subordinadas a la lealtad a Cristo. No, la lealtad a Cristo se refiere a la lealtad a Cristo de los creyentes, como fue el caso de Pedro, en que en muchas ocasiones fueron tomados por las autoridades y fueron fustigados y fueron castigados, y algunos de ellos hasta perdieron la vida.
Y en resumen, pues bueno, mira, hubo otros también, otros escritores, por ejemplo, no sé, de la misma escuela holandesa como Kuyper, Ujú. que fue primer ministro de los Países Bajos, fue autoridad. Tienes a otro como Doyerberd, ¿verdad? Y fíjate, Kuyper, por ejemplo, decía que el Estado tiene una autoridad en su propia esfera, pero no debe usurpar la autoridad de la iglesia o de la familia. No se pueden meter los gobernantes con el entramado íntimo, personal, eh, eh, contra, digamos, el gobierno y las disposiciones, la estructura de la iglesia. No se puede meter. Y esto sería algo así como, fíjate, como vamos, algo que los creyentes no pueden aceptar sin al mismo tiempo ser desleales a Dios. O sea, hay un sometimiento, sí, pero debe ser un sometimiento crítico. Por ejemplo, Doyerberd, este otro teólogo holandés, subraya que la obediencia al Estado debe ser conforme a la ley estructural que Dios ha puesto en la sociedad. Entonces, la sumisión no es ciega, sino que tiene que ser normativamente guiada. O sea, y en esta línea, pues el texto de aquí de Pedro se interpreta como un llamado al orden público justo, no a la legitimación de cualquier forma de gobierno. Y esto es, yo creo que muy importante tenerlo presente. Mira, algunos intérpretes, no solamente estos holandeses, sino ya de mucho tiempo atrás, ¿te acuerdas tú de los famosos anabautistas? Ujú. Y había algunos anabautistas radicales, ¿verdad? Que han señalado, y ni te digo yo de la famosa teología de la liberación que aquí hace eco, pero este es harina de otro costal, la teología de la liberación latinoamericana, donde, bueno, se pusieron verdaderamente de puntas cuando este texto no se leía de una manera conveniente, de tal manera que no fuera esta sumisión al Estado una sumisión totalmente, este, eh, una sumisión sin más. ¿Verdad? Mira, estos teólogos radicales, estos teólogos anabautistas, si tú te acuerdas, fue parte de ese movimiento que dio lugar a los bautistas, el movimiento anabautista que fue una corriente, y es todavía, porque todavía hay muchos anabautistas, es una corriente religiosa, por ejemplo, que tú sabes, se oponen al bautismo de niños, defienden el bautismo de adultos, que confiesan a Cristo, y es un movimiento de la reforma radical que surgió en el siglo XVI en Suiza. Y estos anabautistas radicales se distinguen por su postura crítica ante la Iglesia y el Estado, y, digamos, y por su énfasis en la separación de la Iglesia y la sociedad. Por eso no todos los anabautistas fueron así, pero estos radicales de una manera especial sí, y estos han señalado en sus escritos, y ahorita te voy a mencionar a uno en particular, que no creo que sea precisamente un anabautista radical, pero que tiene dentro de su bagaje doctrinal, dentro de sus tradiciones, arrastra esta idea de la separación y de no una obediencia ciega. Dice, ellos han señalado que este texto ha sido usado, este de Pedro, ha sido usado para justificar una sumisión absoluta al poder. Ujú. Y desde esta postura, pues se resalta que Pedro, dicen, está escribiendo en un contexto imperial opresivo.
¿verdad? Y que su lenguaje puede ser entendido, fíjate, como una estrategia de resistencia no violenta, que era lo que tú decías hace un momento. Ser inteligentes, decías tú, ser, saber vivir en esta circunstancia a veces opresiva, ¿verdad? De tal manera de que podamos seguir predicando el Evangelio y podamos seguir claro. honrando a Cristo con nuestra vida. Es decir, no se habla aquí de una estrategia de resistencia violenta, sino más bien de una acomodación prudente. Ahora mira, aparte de estos hermanos, los anabautistas radicales, ha habido, por ejemplo, otros que han visto aquí en estos versículos de Pedro 13 y 14, más bien una especie de como de contexto pastoral, de contexto, digamos, misionero. Y hay varios, en particular un par de comentaristas que yo vi, uno de una señora Karen Jobs, y que me luce que es una mujer muy, muy inteligente y que ha entendido muchas cosas de Pedro en su comentario. Está también Wayne Grudem. Fíjate, ellos subrayan lo que podríamos llamar algo así como un énfasis misionero. Al vivir, dicen ellos, de forma honorable, incluso bajo autoridades injustas. Y de esta manera, dicen ellos, los cristianos dan testimonio del Evangelio y en este sentido es un énfasis misionero o un énfasis de predicación y de proclamación. Es decir, los cristianos viven incluso bajo autoridades que son realmente injustas, viven de una manera correcta, de una manera honorable, dicen ellos, para dar testimonio del Evangelio de Cristo. Y esto por supuesto, tiene un fundamento aquí mismo en Pedro, en el versículo 12, que dicen, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es lo que yo decía, que estaban conectados el 12 con el 13. Exactamente, hermano, era eso. Ahora fíjate, hay un anabautismo que no es radical, también tiene esta idea misionera en el sentido de llevar adelante la misión de Cristo de ir y predicar el Evangelio. Y entonces esta predicación del Evangelio puede ser hecha en contextos donde las autoridades no ponen cortapisa ni obstáculo a los cristianos para que proclamen, o bien sí lo pueden poner y nos podemos, pues, por ejemplo, poner a pensar en los días de Mao Zedong en China. ¿Te acuerdas Ujú. cuando muchos de los líderes, entre comillas, cristianos, chinos, fueron apresados por Mao y metidos a la cárcel? Claro. Recordamos aquí en particular a Watchman, ¿te acuerdas que estuvo 20 años prisionero, y murió en prisión, siendo Watchman un hombre muy dinámico, que proclamaba el Evangelio y que a través de él fueron levantadas muchas congregaciones en aquella parte sur eh, de China, de aquella China. Bueno, pues mira, hay, decía yo, un anabautismo, digamos, misional, un anabautismo, digamos que misional, y a la vez que es un testimonio. Ellos dan testimonio del reino en una fidelidad radical. Estos también vienen desde el siglo XVI, estos anabautistas hasta hoy. Me refiero a quienes, por ejemplo, a las comunidades menonitas, para citarte un caso. Y estos han enfatizado la separación entre la iglesia y el mundo. Y han hecho un énfasis en el seguimiento radical de Jesús, la no violencia, hermano, y la fidelidad en su forma de vivir a Dios, ¿verdad? Y por supuesto, toda la lectura que hacen ellos de las escrituras es, en primer lugar,
cristocéntrica, es decir, tiene a Cristo como el centro, es a la vez una lectura comunitaria de la escritura y muy, muy práctica. Y fíjate, por ejemplo, ¿cómo leen este texto ellos? Dice, someteos por causa del Señor. Para los anabautistas, esta sumisión no implica una identificación con el poder, sino un testimonio. Los cristianos no buscan ni controlar al Estado, ni resistirlo violentamente, sino vivir en paz, en humildad, en justicia, como testigos del reino. Entonces, el sometimiento no es una lealtad al Estado. Ellos no rompen su lealtad con Cristo al encontrarse, como dice aquí, sed dóciles a las autoridades, sino una expresión, digamos, del carácter de Cristo. ¿Cuál es este? Bueno, pues es mansedumbre, es obediencia a Dios, es sufrimiento, nos va a decir Pedro más adelante, sufrimiento por hacer el bien. Y fíjate esta otra parte del versículo que dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Verdad? Ujú. Ciertamente, dicen estos anabautistas, y yo creo que muchos podemos estar de acuerdo con ellos, que el gobierno tiene una función ordenadora limitada. Y los cristianos deben respetar este orden, siempre, siempre que no contradiga al señorío de Cristo. La lealtad del cristiano a Cristo está por encima de la lealtad al Estado y a las autoridades. O sea, cuando el Estado actúa injustamente, bueno, los creyentes estamos llamados a sufrir con fidelidad, como lo hizo nuestro Señor, sin violencia, pero sin transigir en su ética, sin transigir en sus valores, en los valores del Estado. O sea, ahí mismo en el capítulo 2 y versículos 20 al 23 dice, y perdóname que me salte aquí, dice nada más como un ejemplo, porque qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis. Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y luego te voy a mostrar aquí un detalle de esto aprobado. Es sorprendente lo que Pedro dice y necesita una mejor traducción. Bueno, porque para esto fuisteis llamados. Pues también Cristo padeció por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición. Padeciendo no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Es decir, y mira, nuestro Señor padeciendo bajo las autoridades judías fundamentalmente, más que romanas. Entonces, cuando el Estado actúa injustamente, bueno, los creyentes estamos llamados a, como acabamos de leer en estos versículos, a sufrir con fidelidad, como lo hizo nuestro Señor ahí, quien cuando era maldecido no replicaba sin violencia, pero esto no significaba transigir, transigir. Ahora fíjate, para entender qué quiero decir con transigir, bueno, pues transigir, según el diccionario de la Real Academia, es consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia, de acabar con una disputa. No, nosotros no transigimos, hermano, en la ética, en las disposiciones de un gobierno injusto. No transigimos. Sí, sufrimos con fidelidad, pero no transigimos. Luego, tienes aquí el enfoque misional, hermano.
muy, muy claro. Es decir, el centro del pasaje para esta tradición anabautista, hermano, no es político, sino es fuertemente misional, proclamatorio, evangelístico y a la vez escatológico, fíjate. Es decir, mostrar la bondad de Dios mediante una conducta, podemos decir, honorable. El sufrimiento paciente por causa de la justicia es parte del testimonio cristiano, no algo que debe evitarse a toda costa mediante una especie de sumisión pragmática. Yo creo que la comunidad cristiana pues es una comunidad, un pueblo santo que al vivir con humildad, al vivir con verdad, con paz, proclaman las virtudes de aquel que nos ha llamado pues a su luz admirable. Ahora, si me permites tú, quiero, hermano, nada más dar una pequeña nota sobre el punto desde mi punto de vista, qué significa esto que dice Pedro aquí, que seamos dóciles, dice, por causa del Señor. Por causa, sed dóciles a toda autoridad humana, por causa del Señor. Fíjate bien, yo creo, hermano, ¿verdad? Que este pasaje es verdaderamente clave, fundamental, por causa del Señor, para entender cuál es la motivación cristiana que debe haber en la sumisión del cristiano a las autoridades. Fíjate, el texto completo dice, someteos pues a toda institución humana por causa del Señor, ya sea el rey como suprema autoridad. Yo aquí me copié la Reina Valera 60. ¿Qué puede significar entonces por causa del Señor? Yo creo que tres cosas, hermano. En primer lugar, que tienes tú la motivación que tiene a Cristo, la motivación a la obediencia que tiene a Cristo como el centro. Es decir, la sumisión no se lleva a la práctica porque la autoridad sea justa o sea digna por sí misma, sino porque el creyente pertenece al Señor. Se obedece en tanto esa sumisión no implique desobedecer a Dios. Es decir, el cristiano lo hace con conciencia de que su vida está bajo el señorío de Cristo, no simplemente bajo el poder humano. Y luego, hermano, como un segundo punto, ¿verdad? Por causa del Señor significaría como testimonio ante el mundo. Y en el contexto de toda esta carta, Pedro, fíjate, está exhortando en varios lugares a una vida de buen testimonio entre los gentiles. Entonces, someterse por causa del Señor implica mostrar el carácter del Señor a través del respeto al orden público, dice el versículo 15, a fin de hacer callar la ignorancia de los insensatos. Y en tercero y último lugar, hermano, esto por causa del Señor es un reconocimiento del gobierno de Dios en la historia, hermano. Aunque las autoridades humanas son limitadas, Pedro afirma que Dios sigue gobernando soberanamente sobre ellas. Ujú. Entonces, someterse por causa del Señor implica reconocer la providencia de Dios al permitir o establecer gobiernos temporales para el orden civil. Y aquí tienes tú justamente, queda como anillo al dedo Romanos capítulo 13, que estábamos leyendo, aunque desde un tono distinto. Y en resumen, hermano, por causa del Señor en primera de Pedro 2:13, implica que la sumisión a las autoridades, en primer lugar, brota del compromiso primero con Cristo.
En segundo lugar, pues, en síntesis, tiene como fin el testimonio del Evangelio. Y en Ujú. tercer lugar, reconoce la soberanía de Dios, incluso sobre las estructuras humanas. Aunque nos digan que el mundo entero está bajo el maligno, Dios está encima del maligno y encima de toda autoridad como quiera que ésta sea. Y esto, hermano, el ser dóciles no implica una obediencia ciega, una obediencia que se da sin masa crítica, sino una obediencia deliberada, una obediencia libre, una obediencia responsable, motivada, hermano, por nuestra fe en Cristo y vivida con discernimiento. ¿Qué opinas, hermano? No, yo creo que apunta en ese sentido, todo el contexto, porque más adelante dice que como libres, pero no como teniendo libertad Ujú, por capa de malicia, es decir, sino como esclavos de Dios. Eso es muy claro, es decir, evidentemente, apunta hacia lo que estás, señalando. Aunque en el contexto histórico, a veces la autoridad, principalmente yo creo que durante la Edad Media y posterior a la Edad Media, la autoridad también tenía que ver con cuestiones clericales, ¿no? Con cuestiones ujú, papales, ¿no? Es decir, ujú. reyes que se asignaban papas, ¿no? O papas que se autodenominaban reyes, y la autoridad tenía que ver obviamente, cuando leían estos pasajes, decían: "No, pues es que la autoridad es el papa". Y bueno, no solamente ese tipo de autoridad, sino que Martín Lutero, pues tú sabes cómo se refería a los papas. O sea, se perdió totalmente eso, hermano. O sea, se perdió la sumisión absoluta hacia la autoridad que en ese tiempo representaban las cuestiones clericales, ¿no? Con principios importantísimos. Mira, por ejemplo, la salvación solo fue posible a través de la justificación, solo por la fe. Esto realmente alteró radicalmente la relación del hombre con Dios. ¿Qué pasó con esto? Fíjate nada más el impacto y lo implícito de lo que estaba diciendo esa declaración. Ya no te necesitamos, papá. Ya no te necesitamos, clero. Ya no te necesitamos, autoridad, porque tu autoridad se está poniendo por encima de la escritura. Exacto. Se acabó. Esa Y fue la cosa. sí, fíjate la implicación que tiene el haber dicho que la salvación solo fue posible a través de la justificación, solo por la fe. Entonces, radicalmente, hermano, alteró la relación y la visión, no solamente la relación, sino la visión de la iglesia con el clero. ¿Por qué? Porque ahí te va, hermano, dejó de ser la iglesia o el clero, vamos a decirle clero, el clero dejó de ser una autoridad mediadora entre Dios y el cristiano, hermano. Exacto. Es decir, este cuate, o sea, cuando la gente se refiere al Papa, le dice el sumo pontífice. Y pontífice puede ser, no, pontífice quiere decir el gran puente que existe entre el hombre y Dios. Y ellos dicen que es el Papa, el sumo pontífice, el único puente entre Dios, entre el hombre y Dios. Entonces, esto se rompió, hermano. Cuando el clero comenzó a tomar la autoridad,
Ujú. ¿verdad? Y todos los derechos y todos los privilegios de Cristo, aduciéndoselos a sí mismo, ¿verdad? Realmente diciendo que era el vicario de Cristo cuando Cristo Exactamente. estaba perfectamente presente, llenándolo todo en todos. Vamos, cuando esto cuando la escritura, la sola escritura, ¿verdad? Descubrió esto, se acabó también la autoridad Evidentemente, papal. se terminó totalmente. Ahora mira, fíjate nada más el impacto de la declaración, que por la sola fe tenemos justificación o somos justificados delante de Por Dios. supuesto. ¿Estás de acuerdo? Esta implicación de la justificación es muy importante. Ahora, punto número 2. Pedro dice en el versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y aquí me quiero detener. El sacerdocio del creyente que ya tienen todos los cristianos, no solo los miembros del clero, como ellos desean saber, implica que el cristiano tiene acceso directo a Dios. Por lo tanto, significa que la autoridad sacerdotal del clero está absolutamente disminuida. Y no solamente eso, sino el cristiano ya tiene la posibilidad de rechazar al clero como aquel supuestamente intermediario entre el cristiano y Dios. Exacto. Entonces, la reforma, hermano, la reforma no solamente trae la justificación por la fe, ve las implicaciones que tenía la reforma. Por supuesto. O sea, implicaciones muy importantes. Es decir, ahora eso de que, como dice la Escritura, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, hermano, ya no necesita el pueblo de Dios ser investigado, inquirido para poder determinar si eres santo Y si eres salvo o no, o no. Entonces, creo yo que la reforma trajo un caudal de, de luz, hermano. Abrió camino, un largo caudal de luz para la iglesia de Cristo, porque en ese instante, en esos instantes históricos, la autoridad era el clero, hermano. Claro que había reyes, claro que había, bueno, el Enrique VIII se convirtió en el papa de la iglesia de Inglaterra, hermano. Entonces, la reforma trajo una cantidad importante de, pues, de hechos históricos trascendentales en todo esto que nosotros ya hemos venido explicando. Y por último, hermano, yo quisiera citar el hecho de por qué Calvino fue expulsado de Ginebra, en Suiza, y fue por no haber querido participar en una cena del Señor orquestada por el Estado. Y él ya decía, ¿sabes qué? Aquí ya debe haber una separación entre la iglesia y el Estado. Ellos no tienen que meterse en asuntos que nos competen al pueblo de Dios, ujú, al exacto. pueblo por elección. Dice y no solamente eso, sino que no solamente Calvino se opuso, sino Farel, ¿te acuerdas de aquella, Su gran amigo, su gran amigo? ¿Te acuerdas del Parque de los Reformadores en Ginebra, donde está Calvino, está Farel, está este Besa, Besa, Knox, Knox, exactamente.
Entonces, esa estatua, bueno, ese monumento impresionante a la Reforma en el Parque de los Reformadores, que le encontramos en Suiza. Pero bueno, mi querido hermano, hemos llegado al fin del programa. No Así sé, es. no sé si podamos, seguir con esto, o damos de alguna manera por concluido este aspecto importante que hemos venido señalando. Está muy bien, hermano. Yo creo que pasamos a saludar a nuestros Perfecto. amados hermanos. Bueno, entonces damos por concluida la charla bíblica de este 18 de junio desde 2025 Amén. y pasaremos a saludar a nuestros queridos hermanos que nos saludan, que nos preguntan, que nos aportan. Y si quieres, hermano, yo empiezo con el primero y tú con el segundo, y así sucesivamente. Perfecto. Nos saluda nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón y dice: hermanos, buenas noches, saludos desde aquí, desde Lima, Perú, en gracia y justificado. Amén, hermano. Adelante, mi hermano. Nuestra hermana María Beatriz Campini desde Pinamar, Argentina, retransmitiendo desde su perfil personal. Bien, nuestra querida hermana Emma Castillo dice: un afectuoso saludo, estimados maestros, presente y muy atenta a la enseñanza de esta noche. Muchas gracias por estos Muchas estudios tan gracias. eficientes. Sean bendecidos siempre. Muchas gracias, querida hermana. Adelante, mi hermano. Dice nuestro hermano Daniel Saavedra, apreciados hermanos, respecto al versículo 14, quisiera humildemente aportar también Juan 19:11, que dice, Jesús le respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Está hablando ya cuando está frente a, Excelente versículo. sí, a Poncio Pilato, hermano. Bien, dice nuestra hermana Dayana Lista de Saavedra, este, dame oportunidad, hermano. Este, que se me está terminando mi batería, como les había comentado. ¿Lo quieres leer, hermano? Un abrazo fraterno, mis queridos hermanos. El mismo Pedro en su primera carta dice que de ninguna manera alguien padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido, pero si padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios en este caso. Está citando Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, hermano. Así es. Pues, pues muchas gracias. Esto en cuanto a la relación, ¿verdad?, de los creyentes Sí. con el resto de la gente. Adelante, hermano. Dice nuestra hermana Emma Castillo, dice: nuestro Dios lleva adelante su agenda mundial a través de las edades y para el cumplimiento de sus propósitos, pero sin descuidar a los suyos, y ciertamente juzgará a las naciones como a toda autoridad humana puesta por él. Por lo tanto, Eclesiastés 5:8 dice: si ves opresión a los pobres y la perversión del derecho y la justicia en alguna provincia, no te turbes a causa De de esto. esto, porque sobre el alto vigila otro más alto, y hay alguien aún más alto que ellos. Es Hmm, una aportación de nuestra querida hermana. Y bueno, yo ya nada más quería de alguna manera leer de la Septuaginta, pero lo hago la próxima semana, sobre qué se basa Calvino con respecto a un texto de Malaquías, con respecto a la autoridad que él ve en este aspecto, la cuestión sacerdotal como parte de la autoridad, y ve y justifica todo lo que resumiste de alguna manera, que hmm. no hay ninguna autoridad por encima de Dios. ¿Qué es lo que nos ha puesto aquí nuestra hermana Sí, Emma? Muchas gracias, hermanos, por sus intervenciones, por sus comentarios muy valiosos, los atesoramos. Nos gusta mucho, hermanos, que ustedes participen para, aunque sea de esta manera así media, un poco coja, participemos todos de esta charla.
Muy bien, mi querido hermano, rápidamente saludamos a todos los hermanos que nos mandan un emoji, ¿sí? Este, por aquí tenía yo los emojis, pero ahora se me han anda, que se me han que se me han escondido. Bueno, prometo, leerlos la próxima vez, queridos hermanos. Perfecto. Bien, sin más sin más, queridos hermanos, nos despedimos de ustedes, de esta charla bíblica del día 18 de junio del 2025. Los saludamos, mi querido José Antonio Septién, cuánto gusto, hermanos. y un servidor Armando González Basaldúa. Que tengan muy buenas noches, hermanos.